Hola mundo, bienvenidos a este segundo video de el curso de programación nivel 1. En este caso vamos a retomar el ejercicio del primer video y vamos a buscar algunas alternativas. ¿Qué pasó cuando nosotros tuvimos que lidiar con dos columnas? En este caso le pusimos un ancho de, si bien no fijo, es bastante estático. Le dijimos que el ancho, por ejemplo, de esta primera columna iba a ser del 33% y el de la segunda lo restante. Entonces, nosotros nos encontramos con un problema, en este caso, que es cuando vamos a una aplicación a una aplicación mobile, perdón, a un dispositivo mobile. ¿Qué pasa? Cuando lo queremos ver así, se rompe todo nuestro diseño porque esto sigue tomando el 33%, pero el 33% de una pantalla mobile es muy pequeño. Entonces, si vamos a una resolución un poco más grande, ya empezamos a ver el contenido, pero como veíamos, la foto queda demasiado pequeña y el contenido se acumula mucho porque nosotros estamos trabajando con un padding estático que también nos tira un poco para la derecha todo el contenido. Estas cuestiones no somos a los primeros que nos pasan ni vamos a ser los últimos. Entonces, se crea un framework de CSS. En realidad hay varios, yo les voy a mostrar el más popular, que trata de lidiar con todas estas cosas por nosotros. O sea, esto es un proyecto open source donde una serie de programadores colaboran con cuestiones que seguramente les pasaron a ellos, lo resolvieron de alguna forma y lo plasmaron en un framework para que pueda ser utilizado en diferentes proyectos. Esto acá lo podríamos haber resuelto con CSS puro, tratando de trabajar con las medidas de los dispositivos en los que se ve, pero la verdad que sería bastante complicado, tendríamos que escribir mucho código y utilizando Bootstrap, que es el framework del que les hablaba, esas cosas las podemos estar resolviendo muy fácilmente. Bootstrap lo que tiene principalmente, en realidad tiene un montón de herramientas que nos van a servir. Por ejemplo, todo lo que son formularios, inputs, checkbox, todo el tipo de herramientas, botones, todo tipo de herramientas que necesitemos, lo va a tener acá. En formularios tiene varios componentes también, como por ejemplo Accordion. Accordion es esto desplegable, digamos, que nosotros podemos ir accediendo y es cuando tenemos mucha cantidad de contenido en una página, por ahí mostrarla toda de golpe resulta chocante para el lector. En cambio, si utilizamos un accordion, se queda un poco más acomodada. Em, por ejemplo, tooltips. Los tooltips son cuando lo utilizamos cuando necesitamos mostrarle algo al usuario al posicionarse arriba con el mouse. Esto puede ser, acá está hecho en un botón, pero puede ser sobre cualquier elemento. Así, bueno, alertas que son las que nos van informando de ciertas cosas de nuestro sistema. Componentes tienen todos estos para revisar. Tienen helpers, tienen utilidades, tienen un montón de cosas. De hecho, ya tenemos si quieren buscar también, ya hay plantillas de Bootstrap directamente que nosotros las descargamos y podemos empezar a modificarlas y ya trabajar sobre algo hecho. Nosotros lo que vamos a ver ahora y quizás por lo que arranca Bootstrap es por el tema de layouts. Layouts los maneja bastante bien Bootstrap por el tema de que se puede trabajar un solo elemento y visualizarse diferente en diferentes dispositivos. Lo que hace Bootstrap en realidad es dividir la pantalla en 12 bloques, como si fueran 12 columnas, y trabajar sobre esas 12 columnas. Si nosotros queremos tener, por ejemplo, como teníamos esta columna de un ancho de 33%, nosotros dividimos la pantalla en 12 columnas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros necesitamos este 33%, nosotros sabemos que es un tercio de la pantalla y bueno, un tercio de 12 sería una columna de 4 posiciones Bootstrap. Entonces, ahí ya sabemos que esto va a ser el 33%.
Vamos a curiosear un poco acá dentro de layouts. Vamos a ir a la parte de grid o grilla y vamos a ver cómo trabaja Bootstrap las columnas. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que eh, Bootstrap siempre va a trabajar así. Vamos a tener necesidad de crear primero una fila. Lo que crea primero es una fila, o sea, horizontal, para luego insertar columnas verticales. Entonces, esto, para que lo tengan presente, va a ser siempre así. O por lo menos las buenas prácticas dicen eso. Vamos a generar primero una fila y dentro de esa fila vamos a generar tres columnas cuya clase va a ser esta. Bootstrap trabaja siempre con clases. Por ejemplo, este div va a tener la clase row para convertirse en una fila. Y este div va a tener la clase call para convertirse en columna. Ya ahora vamos a ver un poco qué significa este SM, pero bueno, la idea es que esto va a tener tres columnas. En este caso, como no le ponemos ningún número, lo que Bootstrap interpreta es que van a ser las tres columnas del mismo tamaño, se van a adaptar a la cantidad. Nosotros si agregamos una más de esto, va a haber cuatro columnas iguales. Ahora, podemos trabajar con tamaños. Vamos a ir un poquito más para abajo porque ya les quiero mostrar eso de arriba, pero después. Acá podemos trabajar con tamaños, por ejemplo. Tenemos una fila, dentro de una fila vamos a tener, fíjense que la fila comienza acá y termina acá. Vamos a tener una columna definida solamente como call, una columna que tiene un tamaño que es 6 y otra columna definida solamente como call. ¿Qué pasa en este caso? Lo que va a hacer Bootstrap es, esta columna va a ser de ancho variable. Esta columna va a ser de ancho fijo, entre comillas, porque va a depender de nuestro monitor, pero va a ocupar 6 posiciones de las 12 que les había hablado, entonces es la mitad. Si nosotros medimos esta columna, va a ser justamente la mitad, perdón, el doble de la primera o de la segunda, o igual a la suma de las dos. En el segundo caso, vamos a ver que la columna del medio toma 5 posiciones, entonces inevitablemente para cubrir las 12, la primera columna y la segunda se agrandan un poquito. Acá ya trabajamos con medidas, que es lo que les quiero mostrar ahora, que es el gran potencial que tiene Bootstrap. Bootstrap va a trabajar con algunos sufijos, las columnas, que nos van a indicar el dispositivo del que estamos hablando o que queremos que nos muestre un ancho específico en cuál dispositivo. Los dispositivos o los tamaños de pantalla son XS de extra small, small, medium, large, extra large y extra extra large o XXL. Y acá nos va a mostrar un poco las pantallas a las que nos referimos. Si planteamos una columna XS, va a ser para tantos píxeles. Si se acuerdan, nosotros íbamos a inspeccionar esto. No, y vamos a la parte mobile. Acá nos va diciendo los píxeles. Por ejemplo, una laptop va a tener un ancho de 1024 y un alto de 873. Un dispositivo mobile va a tener un ancho de 320. Y bueno, el largo va a depender del scroll. Esto, por lo general, el dispositivo móvil no se mide el largo, porque podemos scrollear para abajo. Y por ejemplo, un monitor en 4K va a tener una resolución de 2560. Si hablamos de 2560 y venimos a ver a lo que se refiere en Bootstrap, es más de 1400 píxeles, entonces sería doble XL. Bien, entonces, teniendo un poco esta noción, primero lo que vamos a hacer es ir a nuestro código nuestro CV. Vamos a trabajar sobre eso para darle un poquito de forma a las columnas y al contenido, que tenga una buena vista mobile, que es lo que me interesa a mí. Por lo general, si nosotros mandamos un link de nuestro CV a alguien y no está conectado a una computadora porque está en una reunión o está fuera del horario laboral y quiere abrirlo y quiere visualizarlo en su dispositivo mobile, no va a ser lindo que se encuentre con algo como esto.
es totalmente ilegible. Y nosotros lo que queremos hacer, obviamente, presentando nuestro CV, es causar buena impresión. Entonces vamos a trabajar con esto, sobre todo. En primer momento, vamos vamos a comenzar con Bootstrap, que lo que nos propone es lo siguiente. Acá está trabajando con Bootstrap 5, que está en beta. Una aplicación cuando está en beta, a nosotros también nos va a tocar de vez en cuando sacar una beta. ¿Qué es una beta? Es una aplicación de prueba. Las aplicaciones beta por lo general se utilizan para obtener feedback del usuario, no están 100% funcionales, o sí, digamos, pero puede que aparezcan errores. Entonces, lo que hacen es largar al mercado un producto que se reservan el derecho de que tenga errores, digamos, diciendo que es un beta, y a la vez se retroalimentan del usuario que puede ir reportando. Mira, acá tuve tal problema, entonces los programadores van y lo corrigen y en este caso es un beta 3, a lo mejor juntando varios de esos bugs sacan un beta 4. Por lo general, si no es para investigar o para proyectos que no tienen mucha relevancia o que son personales, podemos llegar a usar el beta. De hecho, puede tener más funcionalidades que la versión anterior, seguramente. Pero yo les recomiendo siempre ir a una versión estable. Por ejemplo, la versión 4.6 es la última versión estable de Bootstrap. Entonces, vamos a la versión 4.6, vamos a copiar el CSS y vamos a ir a nuestro archivo y lo vamos a pegar siempre, fíjense, en la cabecera donde van los archivos CSS. Ahora, esto también tiene un JS que puede que tenga algunas funcionalidades, algunos componentes o algunas utilidades que en algún momento lo utilicemos. Así que lo vamos a copiar. Nos va a copiar también jQuery, que no lo teníamos, y Bootstrap 4.6, el JS. Así que vamos recuerden que siempre los JS van dentro del body, pero al final. Entonces vamos a pegarlo acá y ya tenemos prácticamente implementado Bootstrap. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con clases. Recuerden que en Bootstrap trabaja con clases. Nosotros también lo habíamos encarado así que no va a ser mucha la diferencia. Lo que sí, vamos a tener que cambiar algunos nombres. La clase contenedora dentro del body, Bootstrap la llama container, que es lo mismo, pero en inglés, lo mismo que fila, lo llama igual, pero en inglés, row. Y ahora la primera columna, que si nosotros vamos a nuestro CSS, tiene un ancho de 33%. Esto lo podemos definir con una clase de Bootstrap que es call. Podemos ponerle medium. En primer momento vamos a dejarlo así, call. Y al ser el 33%, como les había dicho, es 4 la cantidad de bloques que va a tomar de los 12 que existen. Vamos a quitar entonces dentro de nuestra clase. Yo esto lo podría quitar directamente, pero fíjense lo que pasa si yo quito esto. Y acá vamos a poner, entonces para complementar esta columna, vamos a poner una columna de 8, que es la diferencia. Y vamos a sacar también columna segunda. Venimos a actualizar nuestro CV, siempre teniendo apretado la tecla Control F5, Control y el rulito, y se va a refrescar. ¿Qué pasa? Perdimos todo el formato que teníamos. Lo que tenemos ahora son las columnas, pero no tenemos más nada de los colores de fondo y demás. Fíjense, en columna primera lo que teníamos es un background color y un color de letra. Así que lo podemos llegar a utilizar a eso, pero borrando el ancho, porque el ancho se me va a pisar con la clase de Bootstrap. Entonces dejamos columna primera acá y columna segunda acá. A la columna segunda también le vamos a sacar el ancho.
¿ok? Entonces si actualizamos esto, ya tenemos otro aspecto. Estos márgenes que se ven acá al costado es lo que proporciona la clase container de de Bootstrap, ¿no es cierto? Venimos acá y vamos a ver que la clase container va a tener un margen. Vamos a buscar esto. La clase container, perdón, nos va a dibujar ese margen. Si ven cómo se pinta en naranja eso, y si venimos para acá abajo donde nos muestra todo, vamos a ver que container nos va a estar dando un margen bastante considerable. ¿Qué es esto? Se considera como buena estética que nuestro contenido de la web no sea todo. Esto es yo estoy utilizando un monitor de bastante resolución, entonces em, se perdería, digamos, un poco si el contenido se desplaza por todo el ancho de la pantalla. Esto en un monitor más bien cuadrado, el margen sería mínimo o directamente no se vería, pero en este caso como que trata de concentrar el contenido ahí. Ahora, ok, ya aplicamos, esto podemos modificar un poco, ahora vamos a modificar un poco lo que son tamaños y demás y márgenes de esto para que quede mejor visible, digamos. Ahora, vamos a inspeccionar esto para ver cómo se vería en un dispositivo móvil. Yo le dije que lo que busca Bootstrap es tratar eh, de reemplazar, perdón, de cuando nosotros vemos en un dispositivo móvil se vea igual o tengamos una experiencia similar que cuando vemos en la web, con otras disposiciones, pero que la experiencia sea parecida. Entonces, si nosotros venimos ahora a ver la parte mobile, ¿qué pasa? Estamos en la misma que estábamos al principio, se ve lo mismo. ¿Por qué? Porque como les decía, si vamos a Layout y vamos a Grid, vamos a ver que no estamos utilizando estos prefijos de los que les hablé, de extra small, small, medium, large y extra large. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Nosotros a esta columna, siempre que está dentro de una row, o sea, esto es una buena práctica, digamos, para dibujar columnas tenemos que trabajar con row, con una fila. Cada columna tiene que estar dentro de una fila. Nosotros podemos decirle que esta columna va a tomar 4 posiciones siempre que el tamaño sea medium y si no le aclaramos otra cosa, de medium para arriba o para resoluciones mayores, va a ser de 4 posiciones. Entonces, si nosotros queremos que en nuestro celular se vea de otra forma, podemos decirle que esta columna, cuando lo estemos viendo en un dispositivo XS o extra small, lo vamos a ver con un ancho de 12 posiciones, que es el 100% de nuestra pantalla. Entonces acá ya fíjense que estamos cambiando algo nuestro layout inicial, donde planteamos que nuestra columna va a ser del 33%. No, en este caso, cuando lo veamos en mobile, no va a ser más del 33%, sino que va a ser del 100%. Lo mismo vamos a hacer para la segunda columna. Esto también nos interesa que, esto para cuando sea MD va a tomar las 8 posiciones, pero cuando sea de una pantalla chica, XS, va a tomar 12 posiciones. Guardamos, actualizamos para ver qué es lo que estaríamos visualizando ahora. Si se fijan, en esta vista que el monitor es grande, no cambió nada y está perfecto porque es lo que buscábamos. Pero cuando vamos a inspeccionar esto en una aplicación mobile, fíjense cómo ya cambió. Ya estamos viendo todo el contenido. Le podemos dar mucho más formato, pero fíjense que esto ya es legible, que antes no era legible. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué podemos hacer con la foto esa, porque fíjense que nuestra foto está trabajando con un estilo
que también nos plantea un ancho determinado, pero fijo, y un margen fijo también. Esto lo podemos seguir trabajando con filas y con columnas de Bootstrap. Vamos a ver qué tiene esta clase columna contenedor, que no me acuerdo. Bueno, tiene un padding de 100 píxeles, un padding que es totalmente estático. Esto lo podemos resolver también con Bootstrap de la siguiente forma. Vamos a ir a nuestra página de Bootstrap, a las utilidades, y vamos a ver una parte que habla de spacing, donde acá nos empieza a mostrar cómo también podemos trabajar con un margen y con un padding que va a ser totalmente dinámico y que va a depender también de nuestro dispositivo, ¿no es cierto? Fíjense que acá trabaja con un padding, la P corresponde a padding y la M a margin, y la segunda letra corresponde al lado donde vamos a estar hablando. Si he seguido una T, el margen va a ser de arriba, es top, margin o padding top. B de button, left, right, X, que significa que le va a agregar padding o margin lo que elijamos en la primera letra del lado izquierdo y derecho, y por último Y, que va a ser de arriba y de abajo. Y si, bueno, obviamente si no le ponemos nada, o sea, si es solamente M o P, el margin o el padding va a ser de los cuatro lados. Y de esto acá, después sigue un número que va a ser la cantidad que le pongamos de espacio a nuestro padding o nuestro margin. Que fíjense que trabaja con una variable multiplicada por una constante, pero esto va a ser siempre variable. Y por último, vamos a hablarle desde de qué tamaño de pantalla vamos a estar agregándole el padding o no. Entonces vamos ahora a trabajar con eso. Esta columna contenedor, acá estamos dentro de una columna, entonces lo que nos conviene acá es crear, para seguir agregando cosas, es crear una columna, una fila, perdón. Si nosotros ahí agregamos una fila, vamos a tener inevitablemente que crear una columna, porque así lo dicen las buenas prácticas. Ok, vamos a agregarle indentado a esto. Está bueno que se respeten las etiquetas de apertura y de clausura en una posición para que sea más legible el código. Y acá le vamos a decir entonces que vamos a tener una columna. em, En este caso va a ocupar todo el ancho, así que para todos los dispositivos, así que podemos dejarlo 12. Y a esto le vamos a decir que va a tener un padding. El padding yo no me acuerdo cómo era, pero creo que en todas las posiciones de 100x. Así que vamos a dejar, no le vamos a poner nada acá. Y vamos a probar con una posición de 1. O podemos decirle que para dispositivos mobiles el padding sea de 1 y para dispositivos ya más grandes podemos agregarle un poco más de padding, vamos a probar con 2. Si venimos a actualizar esto podemos ya ir viendo los cambios. El padding se achicó muchísimo, lo que le da la posibilidad a la foto de agrandarse un poco. Ok, entonces ahora ya tenemos medianamente resuelta la primera columna, vamos a trabajar con la segunda columna. Perdón, no les mostré cómo quedaría en una pantalla común. Acá vemos que quizás el padding sea poco, de un punto. Si le ponemos más, nos va a molestar un poquito con esto porque se va a ir a la fila de abajo, pero bueno, a veces tenemos que reasignar algunas cosas. Así que vamos a ver cómo podemos hacer para que el padding se agrande un poquitito. Vamos a ponerle un padding de 4, a ver si no es mucho, o de 5.
Ahí está bien, 4. Como les decía, el correo electrónico se fue para abajo, pero bueno, es algo que podemos resignar. Ok, ya tenemos esta vista medianamente resuelta y lo más importante que desde nuestro dispositivo móvil ya se empieza a ver un poquito mejor nuestra primera columna. Ahora vamos a arreglar la segunda de una forma bastante similar. Lo que tenía nuestra segunda columna ahora es la columna contenedor, que no nos está ayudando demasiado. De hecho, esta clase columna contenedor, que lo único que tenía es el padding este, lo vamos a borrar y nos vamos a basar básicamente en lo mismo que teníamos acá. Vamos a tener una columna del ancho total, o sea, una columna del ancho total dentro de esta sería una columna que ocupe todo el ancho, pero sabemos que el ancho es el 66%. En dispositivos pequeños el padding va a ser de 1 y en dispositivos grandes el padding va a ser de 4. Ahora acá tenemos algo que yo les dije que no está bueno, que no es una buena práctica, que es una columna dentro de una columna. Porque dentro de una columna, si queremos dibujar más columnas, primero tenemos que hacer un div con clase row. Eso es un atajo, no sé si prestaron atención. Nosotros tenemos la posibilidad de crear un div y para ponerle una clase ponemos div punto y el nombre de la clase que queremos. En este caso es row. En el caso de que nosotros querramos hacer un div con un identificador particular, le ponemos numeral y le decimos, qué sé yo, div contenedor. Entonces ya nos crea el identificador ese. Bueno, esos son atajos que los van a ir viendo a medida que usen la herramienta, pero vamos a crear una fila y lo que vamos a hacer es traer la etiqueta de cierre un poquito más abajo, esto lo intentamos más a la derecha y listo. Entonces, ahora vamos a tener el mismo comportamiento para la columna de la derecha. Vamos a actualizar, a ver cómo se ve. Ok, ya tenemos bastante más logrado. Ahora lo que vamos a intentar hacer es despegar un poquito. Vieron que acá nos quedó muy pegado la parte de la primera columna con el pie y la parte de la segunda con el top. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de despegar un poquito eso. También vamos a usar padding para esto y vamos a ver cómo se aplica. Nosotros sabemos que para definir un padding que sea top y bottom, vamos a usar primero la P de padding, después la I de las coordenadas I, del eje Y, que serían arriba y abajo. Y dice que para XS no necesitamos ningún breakpoint si directamente ponemos el size. Si nosotros queremos después definir para otro tipo de tamaño de pantalla, sí, ahí va el breakpoint. Pero para este caso, que nosotros necesitamos mobile, no. Entonces vamos por eso. Vamos a agarrar la columna primera, y vamos a decir que vamos a tener un padding en el eje de las Y de tamaño 4, poner. Vamos a probar con ese 4. Capaz que sea mucho, pero bueno, probemos. Lo mismo vamos a hacer en la segunda columna para que se despegue de acá. Podríamos hacer solamente un padding top de la segunda columna, pero vamos a hacer de los dos lados. Así, si el día de mañana tenemos una tercera columna, ya nos queda separado. También le vamos a poner 4 para ver cómo queda. Ahora vamos a actualizar. Y así se ve. Están despegados las dos columnas de la división esta. Así que, bueno, perfecto. Nos queda ver cómo se vería en una vista común. Como vemos, no nos afectó mucho. Acá cambió un poco porque al declararle solamente padding I, que es stop y button, me parece que nos achicó un poquito acá a la izquierda. Eso lo podemos arreglar porque podemos decir que aparte de tener un padding de top y button de 4, cuando el tamaño de pantalla sea mayor a medium, le vamos a decir que también tengo un padding 4 de qué? Puede ser left o puede ser X directamente. Guardamos y vamos a probar esto. Ahí vemos que se desplazó un poquito para la derecha, que hay un padding
de 4, vamos a ponerle 5 para meterlo un poco más para adentro y listo. Bien, de esta forma ya vimos cómo manejar columnas, todo lo que es la parte de layout de Bootstrap, que es el core de Bootstrap, lo más importante, digamos, y ver cómo también aplicar paddings y margins totalmente de una forma no estática, de una forma dinámica. Vamos a ver para sacarnos la duda de que no esté aplicando ese padding cuando es más chiquito. Y listo, acá vemos que el padding ese que declaramos recién no existe en la versión mobile y queda perfecto. Así que hasta acá con este video, espero que se haya entendido. Bootstrap tiene mucha documentación muy buena en la página oficial y tiene documentación excelente en diferentes foros donde por ahí están más actualizadas algunas dudas. Acá está la documentación oficial, pero hay cosas que por ahí se escapan y que se resuelven en diferentes foros, combinando quizás algunas cosas. Así que los invito a investigar y cualquier duda que tengan, no duden en consultar por cualquiera de los medios. Y nos vemos en el próximo video.